soy la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Estamos muy bien arropados por Roy del Postigo, autor de Pasión y Deseo, Cantares, Cuerpos y Resiliencias en el folclore andaluz. La vela de Triana, los mariquitas de la Corrala, eran los que decoraban pues todo el patio de vecindad y los que manejaban, y uno cantaba una copla y otro cantaba copla. Y por Diana Navarro, una de las voces más importantes de la música española contemporánea. Pero encima es que mi hermano Miguel Ángel tardó muchísimo en salir del armario por las costumbres del heteropatriarcado, de la vida. Y lo pasó muy mal. Si tuvierais que decir una copla que os haya marcado en vuestra vida, por la razón que sea, ¿cuál sería? Bigoteando, un subidón cultural de Editorial Dos Bigotes en formato podcast. Dicen que un par de ojos verdes, verdes como la albahaca, miran mejor cuando se encienden los focos del escenario, y que la niña de fuego te llama a la gente y te están dejando que mueras de sed. Y que si me quieres, dímelo, porque aquellos amores que se silencian, Gonzalo, son los que más duelen, y más si se vendieron por un puñado de parné. Qué bien hablas, Y es que, aunque te diga que no me quieras tanto ni llores por mí, que no vale la pena que por mi cariño te pongas así, también debes saber que soy la que no tiene nombre, soy la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Vamos, que yo soy esa. Y es que la copla, que va a ser la que marque hoy el ritmo de este episodio de Bigoteando, está presente en el acervo popular casi sin darnos cuenta. Eso es. Sí, forma parte de nuestro hablar cotidiano. Echamos mano de ella cuando queremos expresar sentimientos a los que en ocasiones nos cuesta poner hasta nombre, ¿no? Pues sí, y por ello hoy este plató de Bigoteando se va a llenar del rumor de las batas de cola. Se va a estar iluminado por las luces de los camerinos y escucharemos de fondo los ecos de un tiempo en el que las folclóricas pues ponían voz al deseo, al amor y sobre todo al desamor, enseñándonos de paso cómo vivir y cómo sufrir. Sí, ya nos está quedando una intro muy poética, ¿no? De este Bigoteando. Bueno. Pero bueno, yo creo que la ocasión lo merece. Y es que la copla, el flamenco y el folclore andaluz en general han sido durante mucho tiempo, para muchas personas, refugio y abrigo también. Eso es, son canciones que entre metáforas, abanicos y lágrimas contenidas nos hablaron y lo siguen haciendo de amores imposibles y de oportunidades perdidas, pero también de la libertad y del orgullo de ser una misma. Sí, que eso es muy importante. Bueno, para hablar de todo ello en este Bigoteando 30, ya, madre mía, 30 episodios de Bigoteando, estamos muy bien arropados por Roy del Postigo, autor de Pasión y Deseo, Cantares, Cuerpos y Resiliencias en el folclore andaluz, un libro que es, según él, según nosotros, ensayo, altar y una carta de amor a todas las disidencias del sur. Y por Diana Navarro, una de las voces más importantes de la música española contemporánea, que a lo largo de 30 años de carrera, Diana, has tendido puentes entre la tradición y la modernidad, llevando la copla a nuevas audiencias, y nos hace inmensamente felices contar contigo en Bigoteando. Millones de gracias, Roy y Diana. Estoy un poco nervioso hoy, pero bueno, estamos como un Mira, poco... Sí, esto nos impone un poco. me van a pasar me van a pasar un regalito que os tengo ahí que se me había olvidado, porque soy folclórica, pero a veces se me olvidan las cosas. Y entonces, claro, hemos empezado y digo, el regalito no lo he traído, y así os ponéis menos nerviosos. Muchas gracias. Es un honor para mí. No, nos hace Y muchísima habéis ilusión. hecho una introducción que ahí más es más. Cuanto más poético, mejor. Claro, Sea, siempre, sí, somos Eso es, muy estamos partidarios. de acuerdo. ¿Sí? ¿Lo dejamos para luego o...? Venga, sí. Sí. Es nuestro azafato, no lo va. Ah, mira, te va a hacer levantarte. Es que nuestro azafato es tímido. Ah, qué guay. Por Espera, favor, que tienes que sacar uno más. Nos llevamos por aquí. Ay, qué chulo. Bueno, Diana, cuéntanos. Muchísimas gracias. Bueno. Diana Navarro, de la Piquer a la Navarro. Ujú. Cuéntanos de este disco. Me encantan todas. Bueno, yo creo que tiene mucho sentido. Mira, Roy, que te lo van a dar por aquí. No te va a quedar tú sin de la Piquera a la Navarro. Vamos a ponerlo. De la Piquera a la Navarro es
se puede decir que es un resumen de todo lo que habéis dicho. Sí. Es la historia de Concha Piquer, pero desde mí. Y un homenaje a la obra de teatro que me dio a conocer como actriz en Tierra Extraña. Y mi proyecto como empresaria, porque decidí hacerme artista independiente porque la compañía no veía hacer un disco de copla, y lo entendí, lo respeté perfectamente, lo agradecí y tomamos las riendas de No te olvides de mí, mi productora, y sigo de la Piquer a la Navarro. De hecho, de esto sí que, Roy, hablas en tu libro, sí, cuentas también la trayectoria de Diana de forma bastante exhaustiva. Contadnos primero cómo os conocisteis, que también hay una intrahistoria aquí que también me gustaría conocer. Sí, pues precisamente fue en la presentación en Madrid, en el Teatro Nuevo Alcalá, de este espectáculo, de este disco, de La Piquer a la Navarro, en octubre del 2023, o sea, hace ya 2 años. Diana lleva 2 años con una gira de copla maravillosa, o sea, eso es algo que hay que agradecer y que hay que señalar en el mundo de la industria en el que nos movemos hoy en día, ¿no? Y bueno, pues fue muy bonito porque ella como buena coplera, como gran dama de la copla, pues su público la esperamos en el vestíbulo del teatro y ella muy gustosamente salió a atendernos. Y yo con ese arrojo del sur, pues le dije, Diana, estoy haciendo un máster en el Reina Sofía, tengo muy claro de que voy a hacer mi trabajo de final de máster. Y me encantaría poder entrevistarte porque la copla y el folclore andaluz que tú paseas, reivindicas y haces de nuevo, pues es protagonista. Y poco tiempo después nos reunimos y aquí estamos. Yo no me pude resistir, claro, una persona joven, culta, haciendo un trabajo sobre la copla. Encima iba muy bien acompañado con un artista que lleva siempre unos corales maravillosos, pues yo estaba loca de contenta, la verdad. Fue precioso. Siempre también resaltamos la juventud de Roy, porque sí que es cierto que eres muy joven, Roy, naciste en 2001, del siglo XXI, te lo decimos también. En 2001, madre mía, que teníamos el susto del efecto 2000, que eso se iba a acabar, y mira Roy que lo vivió, el efecto 2000. Él nació ahí ya. Yo soy el efecto 2000. Tú eres el euro. Y realmente es una investigación que tiene una calidad enorme, está muy bien escrito, cuentas muchísimas cosas. Háblanos un poco de los inicios de este libro, cómo comenzaste a plantear escribir sobre el folclore andaluz desde un poco los márgenes y de dónde surge este pasión y deseo. Pues surge de 2 lugares, digamos, ¿no? De 2 ímpetus. Por un lado, de esa necesidad, digamos, de que las investigaciones académicas no se queden únicamente en el ámbito de la universidad o de, entre comillas, una determinada élite cultural, sino a mí lo que me interesa es que todo eso que realizamos, pues desde un museo, desde una facultad, desde el espacio cultural que sea, al final llegue a la calle, al pueblo, o sea, hablando de folclore, que como siempre digo es el alma del pueblo, entendía que era necesaria una divulgación más llana, más abierta, ¿no? Pero también nace de una inquietud personal, es decir, de ver todas estas manifestaciones contemporáneas de la copla y de no entenderla simplemente como una arqueología, sino ver que el folclore andaluz, como el propio pueblo andaluz, está vivo, se mueve, se crean cosas nuevas, ¿no? Y creo que es importante que hagamos esa genealogía que nos precede, pero que también tengamos en cuenta las artistas actuales que ya no tiene por qué ser cantando coplas precedentes, ¿no? Sino creando nuevas coplas, creando nuevas historias, contando nuevos mensajes. Pues eso, creía que era importante transmitir ese bagaje que se ha puesto ante mi ojo. Y Diana, tú formas parte, según Roy, de esa gran genealogía de grandes artistas que él repasa en el libro. ¿Cómo te sientes formando parte de ese hilo de artistas? Y... A mí es que me fascina oírlo hablar, porque lo que en un primer momento parece como una canción de moda de una generación, historiadores como él o como Lidia García de Wircani Booth, en Twitter, como dice ella, empiezan a darle un sentido cultural y muy profundo y muy de reivindicación de algo tan sencillo como cuando las mujeres no podían hablar, cantaban. De culturizar y de mostrarle al gran público
la copla es libertad, que es cultura, que gracias a Rafael de León el colectivo pudo soñar mediante esas canciones y las mujeres también, ¿no? Que repito, en esa época que no se podía hablar. Entonces es fascinante y me siento muy orgullosa y creo que lo merezco estar en sus palabras porque la copla es... yo empecé cantándola como la niña que se presentaba a los concursos sin saber lo que decía y después fui interiorizando la profundidad y la necesidad de divulgar y de que se mantenga en el tiempo este mensaje que, repito muchísimas veces, es cultura de nuestro país y no debe perderse. Tenemos que sentirnos orgullosos de la raíz que tenemos y de dónde venimos porque es muy poderosa. Sí, justo también hablábamos de la fuerza política, emocional y social que tiene la copla y el folclore andaluz en general. Tiene un calado muy profundo y, sin embargo, quizás durante algunas épocas de la historia se ha denostado o se ha intentado menospreciar de algún modo, ¿no? ¿Por qué creéis que esto ha pasado y cómo hay que reivindicar este valor del folclore andaluz? Bueno, se politizó, ¿no? Por coincidencia en fechas, pero no porque fuera franquista ni mucho menos, sino porque coincidía en fecha y porque a Paquito pues, le gustaba la copla. ¿Qué íbamos a hacer? Y porque yo creo que era una herramienta muy poderosa, porque muchas veces hablamos de cómo la copla se instrumentalizó durante el franquismo, y es cierto, pero creo que también se instrumentalizó o se vapuleó, si se me permite el término, a raíz de la transición. Creo que todo esto que estamos hablando, este poder de la copla, ¿no? De que la toman cuerpos disidentes, la toman las mujeres para expresar aquello que no pueden expresar de otra manera, el colectivo LGTBIQ+, la gente del sur, Andalucía. Pues creo que eso también se quiso, como digamos de alguna manera, ese poder de la copla se quiso neutralizar a raíz del 78 y por eso constantemente se quiere matar a la copla y se quiere que la copla se vea, como he dicho antes, como algo arqueológico, algo que no tiene una continuidad y una contemporaneidad. Y ese era un alegato, como cuento en el libro, que quería hacer, ¿no? Un alegato a la copla de ver que discos de Diana Navarro, como No te olvides de mí, como 24 Rosas, como Inesperado, o de Pastora Soler, o de María Peláez, o de Pasión Vega, de tantas y tantas artistas que siguen tomando la copla hoy en día y que siguen generándonos nuevas coplas, ¿no? Hay una copla preciosa de Diana que la escucho mucho, que es de su álbum Resiliencia, que se llama Que sí, que sí. Y toma una pinceladita, ¿no? Podríamos decirlo, de una copla famosísima, que la han hecho muchas copleras, pero bueno, Juanita Reina la llevó al cine, ¿no? La de Con las bombas que tiran, los fanfarrones. Claro. Ella coge ese ritmo y lo inserta ahí. Eso es un ejercicio de memoria histórica, es un monumento a toda esa genealogía de cantares que nos han ido constituyendo. Entonces creo que es importante que hablemos de la copla como algo contemporáneo, no solo porque se escuche en nuestros días, toda música que se escucha en el momento actual es contemporánea, sino algo que tiene una raíz creativa y una creación actual. O sea que hay mucho potencial y mucha gente que se está dedicando a generar nuevas letras desde la actualidad. Y creo que eso es importante decirlo, porque si no podemos caer en el terreno de la nostalgia, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue mejor. Y creo que no, que el tiempo actual de la copla, como estamos viendo, es maravilloso. Hombre, no se puede repetir lo que se vivió porque también por la época, por todo ese contexto hizo que la copla fuese así. Yo creo que también fue denostada y un poco ridiculizada por la manera de expresarse de algunas folclóricas, que a mí particularmente me encanta esa exageración, ¿no? Que antes bromeábamos y con la manera de expresarse. No se la llegó a entender también. No se llegó a entender que era una manera de expresarse en general de la época. Y ellas pues a lo mejor no tenían esos recursos que hoy en día pues con las redes sociales mismamente, ¿no? Como va avanzando todo, tú ya sabes que tienes que intentar tener un discurso lo más fluido posible para poder hacerte entender. Y ellas, pues claro, el leitmotiv, digamos así, era tú tienes que tener mucha autoestima, tú tienes que decir que eres la mejor, tienes que tener brillante, las pieles, el pelo, y yo a mí me ha quedado lo del brillante, el pelo, es una cosa que me encanta, y las gafas. Sí. Y eso ha calado y sí que ha habido por parte del colectivo, y es una cosa un elemento que estudiar hoy, sí que captamos desde el principio, ¿no? Desde vosotros
lo sabéis desde el colectivo, la importancia de ese lenguaje, ¿no? Hablas en el libro del concepto de Lomari, de esa codificación queer del folclore, que desde muy pronto, pues todo lo que decís, esa exageración, ese artificio, lo tomamos y lo abrazamos con fuerza en el colectivo, ¿no? ¿Cómo has abordado ese concepto y qué quieres explicar a través de Lomari? Que nos encanta, cuando estábamos editando el libro, lo que decíamos era es que Roy ha inventado un término para abordar esa realidad desde muchas perspectivas. Yo te lo dije, Roy, lo repito también ahora que todo el mundo lo escuche. Yo cuando lo leía se me ponía realmente los cabellos de punta leyendo tu libro, Roy. No solamente es una investigación que haces pues una genealogía o un contexto histórico de la copla, sino que sí que propones nuevos términos, propones nuevas teorías, que es lo difícil. Al final todo es complicado, vaya, pero sí que es cierto que una investigación puedes tener tus fuentes, puedes irte a hemeroteca, puedes tener pues recursos para hacer algo así, pero crear términos nuevos es muy difícil y lo haces, Roy, muy bien. Uno de esos términos es la sensibilidad Mari, que creo que lo explicas de una forma muy gráfica y muy entendible. Cuéntanos eso un poquito más, ¿a qué te refieres? Eso a quien corresponda, a la Real Academia de la Lengua Española. Lomari tiene que incluirse. Queremos desde aquí... Es que define perfectamente, llamamiento, ¿no? Claro, justo, sí. Tiene que ser. Porque es un término muy amplio, como vas a explicar ahora mismo. Tirando del hilito, de lo que me estabais contando, como esas puestas en escenas que fueron y son entendidas como algo tan excesivo en las folclóricas y tal. Eso no le pasa a las vírgenes. Hace poquito hemos vivido esa polémica con la Esperanza Macarena. Gran polémica. Claro, gran polémica, y yo estoy muy de acuerdo con Manu Sánchez, por ejemplo, que le tiraba ahí un poco de las orejas a los medios nacionales porque decían, es que ustedes no están entendiendo esto. Es que le cambien unas pestañas, el rostro. Bueno, lo que sabemos que ocurrió a un icono como la Macarena. Claro, es que redunda, ¿no?, en una parte muy importante de lo que es la cultura andaluza, ¿no?, de todo ese mosaico. Entonces, a mí me ocurrió un poco como a la Macarena. Yo llegué a Madrid, como los di, hay que ver la primera vez que yo fui a Madrid, y claro, pues yo iba... Así, claro. Yo iba con este mundo simbólico siempre por bandera, ¿no?, con mis folclóricas, con mis coplas, con mis vírgenes. Y en ciertos contextos pues no se entendía por qué yo hacía esa relación, ¿no? Y muchas veces cuando estás en esos contextos de tensión, de que la gente no te entiende muy bien, pues te pones a reflexionar por qué llevas todo ese bagaje. Y me di cuenta que, aunque yo como historiador del arte vengo muy influenciado por toda la línea de pensamiento queer, ¿no?, de pensadoras como Judith Butler, como Donna Haraway, en fin, incluso Susan Sontag, ¿no?, con su conceptualización sobre lo camp y tal, a mí me daba la sensación de que todos esos conceptos, todo ese bagaje cultural había que aterrizarlo en la temática andaluza. Porque si no, había ciertos aspectos que se iban perdiendo, ¿no? El tema de la religiosidad popular, por ejemplo, es muy complejo de entender desde unos parámetros, por ejemplo, anglosajones, ¿no? Vemos que Madonna se viste de virgen, y luego vemos que, por ejemplo, Isabel Pantoja se va a la Ermita del Rocío y graba un especial. No es lo mismo, creo que no se puede analizar desde el mismo visor, porque si no hay, pues eso, ciertos matices que se pierden. Entonces, a raíz de esa reflexión, pensé en generar el término de Lomari, de la sensibilidad Mari, porque a través de la raíz Mari, me parece que podemos abrir un abanico en el que cada varilla va representando pues una parte, una subalternidad andaluza que si las juntamos todas en ese abanico que os cuento, pues puede darnos un aire muy fresquito y muy bueno, con un aroma a libertad. Entonces, en Lomari van pues esas Marías de la copla, de María de la O, de Maricruz, de Marifé de Triana, todas las Marías que admita. A la María de los Altares, la María Santísima de la Esperanza Macarena, del Rocío, de la Trinidad, en fin, la que entre. También están las Marías de su casa. El otro día hablaba con una profesora que tuve aquí en Madrid y dice, pues antiguamente en Madrid las Maris eran
pues no sé, la Maruja, y a mí se me vino a la mente la imagen de Carmen Maura en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y claro, también ese bagaje de la cultura de los cuidados, de las generaciones que estuvieron en casa y que están en casa. Aquí tenemos a mi abuela que me ha acompañado en esta presentación en Madrid, claro, yo como la folclórica. Muy pues, guapa, por cierto. Sí, podríamos decir que está aquí la abuela de Roy. Que es un poco abuela de todos también, eso ya se lo dijimos la semana pasada. Simboliza la madre de la el viernes. Sí, que muy bien. Y también representa, por supuesto, ese término Mari a las mariquitas. Sobre todo me llamó mucho la atención que María Jiménez cuenta en sus memorias que su padre de chica la llamaba Mariquita. Y digo, hay que ver qué curioso, claro, Mariquita en un corralón del barrio de Triana en el que María Jiménez fregaba escaleras para que las vecinas la oyeran cantar coplas de Marifé y de Juanita. Digo, aquí hay una raíz con eso mismo que contaba María de, pues cuando llegaban las cruces de mayo, la vela de Triana, los mariquitas de la corrala eran los que decoraban pues todo el patio de vecindad y los que manejaban, y uno cantaba una copla y otro cantaba copla, y digo, qué curioso que los mariquitas que hacían eso se llamaban igual que el padre de María la llamaba a ella, ¿no? Entonces me di cuenta que a través de ese término, Mari, podíamos ponernos en la misma mesa camilla muchas disidencias del sur y conversar, porque creo que a través de esa conversación con cantares, con cuerpos, con coplas, con estampitas, podemos llegar a ese manual de resiliencia que muchas tonadilleras nos legan ahí para que echemos a andar en este mundo tan complicado. Y cuántas mariquitas han vestido a las vírgenes y siguen haciendo. O sea, muy importante eso también. Claro. Tú, Diana, tienes un público muy amplio y muy diverso, pero sí que te has sentido especialmente arropada o acogida por el colectivo LGTB desde tus inicios en tu carrera musical. Claro, fundamentalmente porque el género se presta también a ello. No quiere decir que sea solamente del colectivo, pero es verdad que ahí siempre han encontrado, hemos encontrado un mundo seguro, cultural y de fantasía, ¿no? Donde puedes llevar ese exceso, esa pluma maravillosa, con la música y con la poesía. Yo es que estoy muy sensibilizada por sentido común de que todos somos normales, todos somos personas y todos tenemos que tener los mismos derechos. Pero encima es que mi hermano Miguel Ángel tardó muchísimo en salir del armario por las costumbres del heteropatriarcado, de la vida, y lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal. Y esto lo he dicho en otra entrevista, mi padre no era machista, mi padre era costumbrista, claro, un hombre de la mar. De hace 80 años le decía a mi hermano, tú habla como un hombre, saca la voz. Claro, mi hermano todavía coge el teléfono y dice, diga. Claro, él era como diciendo, a mi niño se lo van a comer. En el momento que dijo que soy gay, se quedó impactado. Y cuando ya tomó conciencia, dice, tú eres mi hijo, y dice, yo por ti mato. Dice, en mi casa no se podía ser maricón por como yo era. O sea, y es admirable porque mucha gente, yo creo que tiene que hacer este análisis, ¿no? Que es de sentido común, no hay que ser exclusivo ni machista, es las costumbres, ¿no? Lo que te han dicho que tenía que ser y siguen con un discurso ahí que no tenía sentido. Y yo me siento muy orgullosa de mi padre, que en paz descanse, porque lo hizo mal, pero lo hizo muy bien. Y lo hizo mal por ese costumbrismo, ¿no? Pues yo te quiero dar las gracias un poco, justo por lo que dices, Diana, por habernos dado espacios seguros a ti y a otras tantísimas artistas que cuando nosotros estábamos en ese armario, que es una experiencia que al final si no la vives es difícil de comunicar, de todas las dificultades y toda la oscuridad que tienes, en ese espacio la música es luz y la música son referentes y la música es donde puedes ser quien tú eres, y eso os lo tenemos que agradecer a vosotras, porque es una tabla de salvación en muchos momentos de nuestra vida, teneros pues, en un CD, en un cassette, en un vinilo, para ser felices durante esos 3 minutos que dura una canción. Es que las gracias las doy yo a vosotros por vuestra valentía y resistencia, porque cuando trabajaba con Abelino Piedad, él me lo decía, dice, es que nosotros desde pequeños estábamos como en un shock psicológico todo el rato, porque
no sabíamos qué pasaba. Dice, yo no sabía qué pasaba, pero sabía que por las caras que ponían que no estaba bien. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa, no? Por ser más divertido, por mover. Entonces, las gracias es a vosotros y esto hay que seguir reivindicándolo. O sea, esto es una cosa, a mí me da mucha rabia que se politicen las cosas. Me da muchísima rabia. Y creo que los derechos humanos, la calidad de las personas, eso tiene que ir por encima. Tiene que ir por encima siempre de la política. Y hay que seguir argumentando y haciendo entender a la gente que no lo comprenda que lo habéis pasado muy mal. Y que todavía, por desgracia, se sigue pasando mal. Y eso no se puede permitir. Porque conocemos gente de generaciones mucho más jóvenes que también se tienen que enfrentar a pues el proceso de construir tu identidad nos sigue costando más. Mucho, sí, tenemos obstáculos que vencer que en otras ocasiones pues no son diferentes. No, y sí que nos marcan, claro. Yo me considero cristiana y hago mucha reivindicación con eso, con el colectivo LGTBIQ+ cristiano, que hay mucho, es muy amplio. Y esto que hablamos de las mariquitas, que son las que visten a las imágenes, no que sean todos, ¿no? Pero que hay mucho colectivo de eso. Entonces tienen que sentirse comprendidos y respetados. Ya el Papa Francisco lo dijo, todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces hay mucho que reivindicar, sobre todo en estos cristianos que son rechazados por amar. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Hablábamos, Roy, de tu abuela aquí presente, que también está muy presente en tu libro, de esa memoria sentimental que asocias a la copla, que te ha acompañado toda la vida. ¿Qué ha significado para ti la copla en la construcción de tu identidad? Y también lo mismo para Diana. Diana, tú, ¿cuál fue tu primer recuerdo escuchando copla? ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a cantar copla? También, como Roy cuenta en su libro, también tu madre, tu abuela ponían esas canciones en casa mientras cocinaban, las cantaban, y de ahí viene tu interés en el folclore andaluz. Pues, ¿empiezo yo? Por favor. Pues sí. Empiezo yo. Diana, da mi testimonio. Además, es que fue mi hermano Miguel Ángel el que me enseñó a amar la copla. O sea, me ponía los vídeos de nuestras coplas, de Carlos Herrera y Rocío Jurado, y entonces pues yo me aprendía, yo llevo la blanca y verde ya en el cuerpo, y es que me encantaba, y lo poníamos una y otra, y azabache. O sea, es que yo amo la copla gracias a mi hermano Miguel Ángel. O sea, él me enseñó a eso. Entre otras cosas, la canción de Nica Costa, los números del 1 al 10 en inglés. O sea, esta cosa, él tenía mucha paciencia conmigo. O sea que a mí me viene la copla encima por el colectivo. Fíjate. Fíjate. Qué bonito. Pues a mí me viene en primera instancia por mi abuela, porque como me gusta decir, mi abuela es una coplera cotidiana. O sea, yo siempre la recuerdo cantando, llevándome a firmas de discos. O sea, yo con 3 años, no llegaba a 3 años, con 2 años Isabel Pantoja sacó un disco de villancicos, Mi Navidad Flamenca, y ella me llevó a un gran almacén, que no se puede decir, pero bueno, me llevó de nuestro pueblo de Arroyo de la Miel, me llevó a Málaga a que Isabel me firmara el disco. Y me viene de ahí, digamos, de la infancia. Después mi tía Isabel se compró No te olvides de mí, y yo en un cassette de una marca de cerveza que tampoco se puede decir reproducía hasta que se quedaba pillado el equipo de música porque no era muy bueno. Ese Diana en Diana, Esto es lo que hay, Sola, por supuesto. Y está esa parte de la infancia, pero después, claro, al venir de la Costa del Sol, de Torremolinos, también me he encontrado con esa realidad de ese bagaje artístico tan maravilloso que hay en las transformistas de la nogalera, como Satín Greco, Gina Turner, Afrodisiac, tirando hacia atrás, Sandra Almodóvar, por ejemplo. O sea, tantísima gente que se han dedicado a reivindicar la copla en un contexto también muy complicado, en unos años también que creo que, aunque no han sido de los que ya hemos hablado, ¿no? Los años de la peligrosidad social y los escándalos y tal, pero también han estado ahí defendiendo, por un lado, esa identidad disidente, pero también por otro lado esa copla disidente. Total. Entonces luego llego, digamos, a mi adolescencia
y de ese bagaje de infancia que yo había renegado un poco porque me sonaba eso, a mí la copla me sonaba algo muy mariquita. Entonces, claro, eso había que meterlo en un cajón y olvidarlo. Pero cuando llegas a ese proceso de construcción de la identidad deseada, te das cuenta de que la copla te corre por las venas adentro, ¿no? Como dice, me embrujaste. Y es precioso después ver que todo ese bagaje sentimental, emocional, tiene también un trasfondo muy político en cuanto a la política de los cuerpos, en cuanto a lo personal, de decir, pues yo estoy reivindicando a este artista, este género y esta forma de entender la música y el estar, porque es una manera de estar en el mundo, ¿no? Y cuando se dice, pues yo soy de la copla, yo soy de Diana Navarro, yo soy de Rocío Jurado, no simplemente estás expresando un gusto personal, sino dentro del colectivo pues también estamos diciendo, esta es nuestra voz. Este artista nos ha prestado su garganta, su interpretación, su poderío, vamos a decirlo, ¿no? En cuanto a toda esa puesta en escena, para que podamos estar donde estamos. Y eso es algo que siempre tenemos que agradecer, y aquí estamos todo el rato jugando a yo te agradezco esto y yo te agradezco lo otro, porque verdaderamente entre los públicos de la copla se generan esa sinergia de sororidad, podríamos decir, que ocurre también un poco con otro sector del folclore andaluz, que como decíamos es todo ese mundo de la religiosidad popular, que creo que es muy importante y que también era necesario ponerlo en este tablero, ¿no?, de referencia, y visto desde como lo vemos en la Andalucía rosa, como cuento en Pasión y Deseo. Que desde la portada del libro hay un ojo que no deja de mirarnos, que pertenece a otra gran artista, que es Isabel Pantoja. Cuando nos presentaste el proyecto, lo primero que nos comentaste es que la trayectoria musical de Isabel iba a vertebrar este Pasión y Deseo. Cuéntanos por qué Isabel, por qué es tan importante su figura y su carrera, que además es lo que corre justo paralela pues, a los últimos 50 años de la historia de España, ¿no? Pues igual que os comentaba antes, en mi labor, digamos, investigativa, profesional, siempre hay una doble vertiente, ¿no? Por un lado está la convicción artística, cultural, de querer contar una historia, pero después también está ese bagaje personal, ¿no? Y la figura de Isabel tiene, como digo, esa doble vertiente. O sea, mi abuela, por ejemplo, se quedó viuda y sus hermanas le decían que se parecía a la Pantoja, porque una mujer muy joven, muy guapa, muy morena, con sus gafas de sol, o sea, que era como una especie de transformista de Isabel. Pero después, desde el punto de vista de la historia del arte, podríamos decir, el relato, es muy interesante tomar a esta artista porque tiene una trayectoria de 50 años. Y ella llegó a los años 90 y en Yo Soy Esa, por ejemplo, en ese álbum con Luis Cobo, pues rescató coplas precedentes, ¿no?, de Juanita Reina, de Concha Piqué, de muchísimas artistas, y de alguna manera tendió ahí un puente entre ese contexto posbélico de la dictadura, de esos años tan duros, con esos años 90 que también estaban siendo muy duros por otras cuestiones, ¿no? Recordemos toda la crisis relacionada con el SIDA y la estigmatización que el colectivo padeció por todas estas cuestiones. Entonces me parecía que era muy revelador, ¿no?, que la figura de Isabel nos fuera acompañando, ¿no?, también de una manera temporal, pero también desde el espacio, porque como digo en Pasión y Deseo, yo cuando nací en la Costa del Sol, a mí me llevaban al Parque de Atracciones Tívoli a ver a Isabel, a Rocío, pero sobre todo a Isabel por mi edad, ¿no? Entonces es un juego constante, por así decirlo, entre esa parte personal y esa parte profesional que creo que es tan interesante, ¿no? Porque este ojo que aparece en la portada es el ojo de Isabel en la portada de Desde Andalucía, que creo que es también un álbum que
que tiende puentes porque lo entendemos como uno de los principales de la trayectoria de Isabel, pero es que además lo compuso Juan Gabriel, ¿no? Ahí incluimos el matiz transatlántico que la copla lleva manteniendo prácticamente desde sus inicios, porque creo que también nos ayuda a estrechar esos lazos iberoamericanos, ¿no? Con el tema del acento, por ejemplo, el acento andaluz, las distintas formas de hablar el español que existen en América, y porque yo tomo prestado de ese disco, de la canción Virgen del Rocío, ¡qué maravilloso!, el término de la Andalucía rosa, que aquí estamos con la portada, tiene esas tonalidades, pero yo en esa Andalucía rosa he querido reformularlo como una Andalucía que no se circunscribe a las 8 provincias andaluzas, porque estamos hablando de copla, ellas de Huelin, yo de Torremolinos, y estamos en Madrid, ¿no? Entonces es interesante y es necesario pensar en el folclore andaluz, en Andalucía, como un espacio-tiempo móvil, o sea, muy atravesado por las migraciones, muy atravesado por todas esas tensiones, ¿no? Que han hecho que Andalucía salga de Andalucía, ya sea por una cuestión como la instrumentalización de nuestro folclore, que ya hemos hablado antes, como simplemente el decir, bueno, pues aquí no tenemos futuro, vamos a buscarlo en Madrid, en Cataluña, en Alemania. O sea, creo que es importante entender el folclore andaluz de una manera amplia, tomando un término del arte contemporáneo, entender Andalucía en el campo expandido, porque vamos paseando por la calle Toledo de Madrid y nos encontramos una Virgen Macarena, ¿no? Una Virgen que lleva el nombre de un barrio de Sevilla. ¿Esto qué es? Pues creo que a través de ese término podemos abrir un poco la mente a pensar en esa Andalucía rosa y diversa. Hasta Buenos Aires, que he estado en Buenos Aires. Claro, justo acabas de llegar. Y allí estaba todo el colectivo andaluz y es muy impresionante cómo la tierra tira. Claro. ¿Tú cómo recuerdas, Diana, tus comienzos cuando te fuiste de Andalucía para construirte quizás una carrera? Comentábamos, bueno, luego comentaremos también, pero al principio sí que comentábamos todos los premios que ganaste muy joven, antes de la explosión en 2005 de Sola. ¿Cómo viviste estos comienzos? La verdad que muy bien, y nunca dejé Andalucía. O sea, siempre podía ir y venir. Y de hecho, como que siempre tuve muy claro que no me iba a venir a la aventura a Madrid. No sé si por miedo o por conciencia, ¿no? Que tenía claro. Yo creo que fue más por conciencia, ¿no? De decir, cuando tenga una oportunidad, pues entonces ya me voy, no voy a la aventura. Y de hecho, en Algeciras fue donde se fraguó No te olvides de mí. Lo hicimos en casa de Chico Valdivia, en la playa del Rinconcillo. Esa playa que le gustaba tanto a Paco de Lucía, curiosamente, porque era de allí también. Y nunca perdí el contacto. De hecho, siempre fantaseo con las puertas de Doraemon, tener mi casa de Madrid y tener una puerta a Granada y otra a Welling, ¿no? Todavía no la han inventado, no lo descartamos, ¿no? Con lo que estaría bien, también creo que no. Eso sería. Me interesaría. Me gustaría mucho. Un poquito de teletransportación. Eso estaría genial. A Torremolinos, a esa puerta de Torremolinos también me gustaría. También. Pero sí, en Torremolinos he cantado mucho en mis comienzos. O sea, el ayuntamiento me contrataba cuando no era conocida, y eso fue muy bonito. Cuando ya me hice conocida, hice el pregón de la feria de Torremolinos. Sí. Recuerdo los concursos con mucha ilusión. Mi familia siempre me apoyó, por eso todo lo que iba ganando lo podía ir invirtiendo en batas de cola, en playback, porque éramos folclóricas digitales. No podíamos llevar la orquesta, aunque yo me hice mi cuadro flamenco Arte Welling, para poder tener una parte también más de directo y más de flamenco. O sea, lo recuerdo con mucho cariño, con mucha lucha. Fueron 10 años muy intensos de cantar en galas benéficas, asociaciones culturales, en peñas, de presentarme a concursos, de salir por primera vez en Lo que yo te cante con Marifé de Triana, después en el programa de Tarde en Tarde con Irma Soriano, en Senderos de Gloria, ahora se me ha olvidado el nombre de una gran presentadora. Le estoy viendo la cara y ahora se me ha olvidado. Ay, sí, tampoco caigo yo, pero también... Ahora nos acordaremos. Sí. Y la verdad que con mucha ilusión, y hasta que me llegó esa oportunidad, y yo siempre decía, ay Dios mío, que haya gira, ¿no? Que salga bien y que haya gira. Y no solamente hubo gira, sino que vendimos más de 250.000 copias. Fue uno de los discos más importantes de ese año.
y 20 años después pues sigo cantando sola, aunque ahora ya estoy con el Ya no estoy sola, que estás con la gira del 20 aniversario. El 20 aniversario. Y que es una carta de amor a toda la gente que habéis creído en mí. Tú, Diana. Consuelo Berlanga se llama. Eso, Consuelo Berlanga. Consuelo Berlanga. Tú eres fuente de inspiración para otras artistas. Comentaba además justo Roy, hablaba de las transformistas, que también es otro de los vértices de Pasión y Deseo, de J. J, La Esmeralda de Sevilla, Satín Greco. ¿Tú cómo te sientes cuando otras artistas, quizás también desde los márgenes, reinterpretan tus canciones, te homenajean de esa forma? ¿Tú cómo lo valoras? A mí me emociona muchísimo y las comparto, todas las que veo que me han etiquetado les voy compartiendo porque me gusta mucho, ¿no? Y que me elijan como artista para hacer sus transformaciones me parece... Pues sí, esto es como cuando me imitaron los Morancos por primera vez, que yo lloraba de felicidad, porque claro, yo antes cuando te imitaban los Morancos ya era folclórica ya consagrada. De hecho, me acuerdo que me los encontré en una ave y yo, ay, gracias por haberme imitado. Y claro, los dos me miraban como diciendo, la gente no le gusta que lo imitemos muchas veces y esta está encantada y yo estaba feliz. Así que me hace mucha ilusión, de verdad, y lo valoro mucho. Y también, Diana, has tocado un poco, has tocado los palos de flamenco, la zarzuela, la copla, evidentemente. También hay canciones con producción electrónica importante. Hay que estar siempre o hay en esa tensión o con un ojo puesto en la tradición y con otro en la modernidad. Es una de las claves un poco para un artista para seguir creciendo. Para mí era mi necesidad, o sea, no lo he hecho como algo comercial. Tú ten en cuenta que mi referente, siempre digo que mi Santísima Trinidad es Rocío Jurado, Marife de Triana y Concha Piquer, pero es que está Alaska, que la adoro. O sea, yo crecí con La Bola de Cristal, yo me disfrazaba de ella. Yo también. Hacía como una mezcla con los tacones de gitana en las medias de pastora blanca, le quitaba la camisa a mi hermana, pero yo me ponía las coletas así altas y un guante como ella, no sé. Es que Alaska ha sido para mí y sigue siendo, ¿no? Un referente cultural y muy potente. Entonces siempre yo escuchaba los 40 principales también en mi época. Entonces yo escuchaba la copla, el flamenco, todo eso y me encanta lo electrónico. De hecho, con los Pumping Dolls vamos a hacer no sé si se puede decir, pero ya lo voy a decir. Primicias. Primicias. Me encanta que haya... Con los Pumping Dolls hemos hecho un remix súper chulo. Ah, qué guay. Y con Tatiana de la Luz hemos hecho el Sola 2.0 y probablemente también hagamos el Perdón 2.0. O sea que eso ya va a ir como saliendo a lo largo de esta gira. De los remixes. Sí, muy guay. Y bueno, he escuchado a las mestizas que están haciendo un remix de Campanera y lo más seguro que eso salga también. O sea, que yo es que me encanta hacerla. Por eso digo que soy folktrónica, ¿no? Folclórica electrónica y que me gusta lo de neocopla flamenca sinfoelectrónica. Ese término esto también me lo he inventado yo. Digo, pues quedaba muy bien como para entender qué es lo que yo hago. Sí. Y de ahí hacer pues esa canción de 1928 de Landeiro, Caro y Casanova, que Concha Piquer cantaba, aunque fue Celia Gámez la que la estrenó, pero que Concha Piquer popularizó diciendo... amar, yo quiero amar con libertad porque soy mujer y es como tiene que ser, ¿no? Y ese mensaje de diversidad tan potente de casi un siglo, pues tenemos que seguir reivindicándolo y ahí le dije yo a mi productor, amigo David Pérez, digo, tenemos que producir esto y producimos juntos pues lo que yo denomino un paso doble tarantela de Ivigueta, que es el se dice, o sea, cuando lo escuchéis vais a encontrar un poco todas esas cosas que digo. Qué bien, no sé si es muy difícil esto que os voy a preguntar, pero si tuvierais que decir una copla que os haya marcado en vuestra vida, por la razón que sea, ¿cuál sería? Pueden ser varias, porque siempre estas preguntas son como complicadas, pero... Sí. Ojo. Habla tú. Tú mientras piensas. Parada dramática. Hay algo muy bello de la copla, de muchos otros géneros musicales. A mí me gustan mucho los álbumes, ¿no? Como aquí nos ha traído Diana. Es muy bonito la construcción de un álbum y yo me siento muy identificado con ese proceso porque es similar a la construcción de un libro, ¿no? Sí. Verdad que hoy en día se estilan mucho los singles, las canciones, digamos, de una manera más fugaz, pero yo os voy a decir álbumes. Para mí fue muy importante, en 2016, yo tenía 15 años, imaginaros, años de instituto, tal,
Ay, qué pequeñito. Isabel Pantoja salió de prisión con un disco debajo del brazo. Y yo no conocía ninguna de las canciones que ella cantaba en ese álbum hasta que se apague el sol. Después, con el tiempo y con Spotify, he redescubierto esos temas en la voz de Juan Gabriel, de Ana Gabriel, de otros artistas, pero para mí todas esas coplas, porque yo las entiendo como coplas, fueron fundamentales en, como hemos hablado, en ese proceso de construcción personal, porque claro, si juntábamos todo ese bagaje mediático de todas las noticias de la prensa del corazón que aparecían en torno a Isabel y después nos íbamos al disco, ¿no? Claro, uno que se sentía también estar saliendo de una cárcel de oro, aquello era súper potente. Entonces ese disco para mí, canelita en rama. Después, otro álbum que me encanta a más no poder es Género Chica, de Diana Navarro, porque cuando llegué a Madrid, escuchar ese álbum de zarzuela de Diana, donde también mete algunas de esas coplas que años antes ella había cantado, pero le daba una orquestación, pues evidentemente más zarzuelística, si se puede decir así. A mí me emocionaba mucho porque sentía que estaba en casa por la voz de Diana, por esa niña de Welling, que eso daría para hablar largo y tendido, ¿no? Esa voz de Málaga, que espero que imagino que ahora hablaremos de eso. Pero claro, cantaba después Como nací en la calle de la Paloma, Ese nombre me dieron de niña en broma. O sea, digamos, esa parte tan castiza y tan enraizada en Madrid, a mí me emocionó profundamente y me acompañó muchísimo en perderme en el metro, en ir mirando el móvil para llegar al sitio que tenía que llegar y tal. Entonces, esos dos álbumes, que las cronologías, 2012, Género Chica, 2016, Hasta que se apague el sol, prácticamente ayer por la tarde, pues son dos álbumes que me han acompañado muchísimo y de maneras muy distintas, porque por ejemplo, Hasta que se apague el sol creo que nunca lo he escuchado en Spotify porque lo tengo en casa, pero sin embargo Género Chica no lo he conseguido encontrar todavía y siempre su escucha es en Spotify. Pues ya te lo buscaré yo, tú no te preocupes, voy a hablar yo con la muchacha que es simpática, yo creo que te lo va a conseguir. Pero es muy ilustrativo eso porque al final el medio condiciona mucho la escucha, ¿no? O sea, pues ese momento, ¿no? como de aislamiento del cuarto, ¿no? Recordando un poco a Virginia Woolf, ¿no? Con una habitación propia y tal. Lo contrastas con esa soledad acompañada de un metro, de una gran ciudad, ahí con los cascos, sintiéndote con un piececito en la Malagueta y con otro pie en la Puerta del Sol. Y esos dos álbumes para mí son parte de mi historia. Bonito, qué bonito. Pues yo muchas coplas, ¿no? La primera que canté, que fue Ojos Verdes, pero el romance de la otra sí fue algo que a mí me marcó, porque en un momento de mi vida fui la otra sin saberlo, sin quererlo, y fue muy potente. Y el poder hacerlo desde Concha Piquer, cuando la interpretaba en el teatro, era una cosa muy fuerte, muy fuerte. Como actriz he vivido desde luego sensaciones que la copla me había dado, pero que había sido como mucho más potente, ¿no? Cuando te pones en el lugar de la otra persona. O sea, yo la empatía la tengo bastante desarrollada y eso fue muy catártico, ¿no? Justo decía Roy varias cosas en tu intervención, que ahora volveremos, pero sí que hablabas de La Voz de Málaga, claro. Refiriéndonos a Diana Navarro. Cuéntanos qué aporta la figura de Diana en este ensayo. Voy a comenzar con una anécdota. El otro día, muy cerquita de aquí, iba paseando y iba con el artista Roberto Aragón, de hecho, que íbamos a un congreso a la residencia de estudiantes y pasamos por una plaza, estaba una terraza llena, y no se escuchaba, la gente parecía que estaba pintada. Claro, eso en nuestra Málaga... Es imposible. Eso es imposible porque somos una ciudad portuaria, turística, abierta, ya no solo por el tema turístico, sino la propia idiosincrasia malagueña. Tenemos como 4, 10 dB más alto que el resto de la media. Claro, eso en otras ciudades andaluzas, incluso cuando llega el Viernes Santo, todo el mundo callado, las procesiones. En Málaga nos cuesta más, cuesta mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que, primero,
La figura, por ejemplo, de Juanita Reina, vinculada a la Virgen Macarena, dos iconos muy célebres, ha sido estructural a la hora de concebir esta mirada de pasión y deseo, ¿no? Porque al final esos dos iconos, pues que si Juanita le regaló una toca, que si el pelo de la Macarena era el pelo de Juanita, que se fantasea con que si era la coleta que ella se cortó cuando se casó, en fin, podríamos hablar largo y tendido de esto. Pero cuando yo me encontraba con todas esas historias, sentía que en mis carnes había vivido una relación iconográfica, iconológica, incluso así de fuerte, con Diana Navarro y el binomio de el cautivo de Málaga, el cautivo del barrio de la Trinidad, y la Virgen de la Trinidad, que son dos imágenes potentísimas. El cautivo, el Señor de Málaga, que una marea humana va detrás de él el lunes santo. Unos días antes de ese lunes va a un hospital, que no es un hospital cualquiera, es el hospital civil, es el hospital de la gente. Pues visita a las personas que están allí, a los enfermos. Llega un momento en el que los médicos cogen el trono. Muy bonito, es muy visual, es muy gráfico, porque la gente le arroja claveles a las imágenes que después van a ser los claveles que van a adornar el trono, ¿no? O sea, eso también nos habla de una época de precariedad, ¿no? Cuando las cofradías tenían que pedirle al pueblo que aportaran el clavel, una flor que en aquel momento era muy barata, para poder vestir los tronos. Bien, pues cuando el cautivo y la Trinidad, la madre y el hijo, al lado, ¿no? Como yo estoy aquí con mi abuela, pues el cautivo va con su madre de la Trinidad al hospital civil. Y es precioso porque allí se genera un acto en aquella explanada tan grandísima, donde corre tanto aire, donde hay un bar típico, el bar Oña, que ese día que si los churros, que si esto. Málaga se calla porque se sube al escenario Diana Navarro, pero canta la voz de Málaga, porque el resto de la ciudad se calla para decir, ahora Diana va a cantar la saeta. Y es precioso porque el barrio de la Trinidad tiene una disposición muy particular, en la que tú tienes que ir subiendo para llegar al hospital civil, ¿no? Tiene un aura como de ermita aquello, ¿no? Si lo pensamos. Y claro, es muy bonito ir colándote por aquellas callejuelas y ver a la gente en los bares o en sus casas o en los supermercados diciendo, ¿ha cantado ya la Diana? ¿Ha cantado ya la Diana? No. Ah, vale, sí. Pues sí, pues corre porque ya ha salido, no sé qué. Entonces, todo ese ritual me parecía que era precioso dejarlo por escrito, porque tendemos a hablar de lo que ya ha ocurrido, pero muchas veces tenemos delante nuestra la historia en presente e incluso en futuro, y creo que tenemos que testimoniarla. Y al decir la voz de Málaga, pues yo quería hablar de esa imbricación que existe entre estas imágenes de la piedad popular, de la Semana Santa malagueña, que yo ya no puedo entender sin Diana Navarro, porque cuando yo era pequeño y no me llevaban al traslado, yo me despertaba, era uno de los días, el día de los Reyes y el día del traslado del cautivo, eran los días que yo más temprano me levantaba para poner el Canal Sur, el Canal Málaga, y ver a Diana cantarle al cautivo y a la Trinidad la saeta. Y ya, pues como Diana dice, es que os ponéis a pensar, claro, esa canción de Sola que ella saca en 2005, esa copla preciosa, de alguna manera me recordaba a esa Virgen de la Trinidad, porque es una imagen con la que el colectivo LGTBIQ+ desde Málaga nos sentimos muy identificadas, porque, claro, digamos, quien tiene toda la popularidad es el cautivo. Y hace años la Trinidad iba muy solita, la gente no se quedaba a verla porque detrás del cautivo iba mucha gente, tal. Entonces, qué curioso que Diana saca esa copla sola, y la Virgen de la Trinidad podría funcionar como una especie de transformista, por lo menos mi mirada Mari podría funcionar como una especie de transformista de Diana Navarro, que también va cantando Aquí voy, sola, sola con mi pena, sola, triste y sola. Pero pasan los años, el colectivo LGTBIQ+ desde Málaga reivindicamos a esa Virgen de la Trinidad, y esa Virgen de la Trinidad puede decir, como Diana Navarro, que ya no estamos solas. Ya no está sola. Entonces me parecía, de hecho el libro se cierra con esto, en ese apéndice de las vírgenes de la Andalucía Rosa, se cierra con esto porque es un alegato al presente, a un artista que sigue regalándonos sus canciones, sus interpretaciones, sus palabras, como aquí hoy, y también ese alegato a esa ciudad
que está siendo, no que ha sido, porque sí hablo de genealogía, pero me parecía importante cerrar con decir, venga, ya te has terminado el libro, échate a la calle. Qué bonito, muchas gracias, de verdad. Oh. Y no sé cómo vamos... Tú, Diana, ¿cómo vives ese momento que estaba justo narrando Roy ahora, y también está muy bien explicado en el libro, cómo tú vives pues ese momento de cantar esa saeta en tu ciudad? Eso ocurrió en el año 2000, que gané el premio... En 2001, perdón, gané el premio de saetas, en el Premio Nacional de Saetas que hacía la Peña Trinitaria, y uno de los sitios donde había que cantar era en el Hospital Civil. Yo nunca había ido allí, y cuando viví aquello, porque era la entrega de medallas a los enfermos, ese fervor popular, sobre todo esa fe de esas personas que necesitan tanta fe en esos momentos de enfermedad. Dije, mientras tenga salud voy a cantar aquí. Han pasado, pues eso, 25 años, y yo creo que por lo menos, como mínimo 20, he estado cantando, por si algún año no he podido por trabajo. Y es algo que ya va por encima de mí, porque no es fácil cantar una saeta a las 9, más o menos 9:30 de la mañana, con frío, con nervios. El último año que canté, que no fue el anterior porque llovió, el anterior me puse malísima, o sea, canté desde lo más profundo de mi corazón, pero en ese momento no era lo mejor en mi garganta. Pero me daba igual, porque es que es lo que decía él, es ese momento de fe que se vive y que he formado parte, de alguna manera, de esa ilusión, ¿no? Y es como todos los años se me espera. Entonces, mientras pueda y tenga salud y el trabajo me lo permita, así lo haré. Y de hecho, este año quiero preparar una cosa importante que espero que ocurra, hasta ahí puedo leer, porque el año pasado no pudo hacerse ese traslado y quiero que sea algo especial. Y yo siempre he tenido mucha devoción al cautivo, pero también a la poderosa Trinidad, como me gusta llamarla, ¿no? Es muy poderosa. Y bueno, hemos hecho un corto del cautivo, de un milagro real, y se ha plasmado con un equipo de gente de la banda de cornetas y tambores, con Sergio, con Alejandro, de una Málaga de cine, y han hecho un corto y participo en él, o sea que eso también pronto lo podréis ver. Qué bien, cuántas cosas. Qué bien, sí, estamos pendientes. Sí, total. Me gusta, Roy, y también, y lo que cuenta un poco Diana, un poco entender la copla como esa memoria del pueblo, ¿no? Y que tiene como un ojo siempre puesto en la gente. También lo de que tú decías antes, Roy, de extender los límites de la copla, que también es copla cuando Pastora Soler, también lo dices, canta en Eurovisión su tema, incluso Melody cantando esa diva por esa madre que madruga, esa artista sin cartel, ¿no? Es algo como, me parece, que pocos géneros lo tienen, y es algo muy bonito a reivindicar también, ¿no? Como la memoria de un pueblo. Es muy transversal también, y también un poco con todo lo que estamos hablando hoy, cualquiera que nos escuche se puede dar cuenta de la profundidad, ¿no?, que tiene la cultura andaluza frente a lo andaluz de postal que habla Roy en el libro. Hay muchas capas, ¿no?, y hay una gran riqueza en ocasiones por descubrir, ¿no? Sobre todo la conexión familiar y de origen, de tierra, de casa. Y que te aúna a tus mayores, y eso es para siempre, porque hay mucha gente que redescubre la copla cuando han perdido a sus familiares y la escuchan porque les conecta a ellos. Tengo mucho público mi público heredado, como digo yo, de mis abuelitos que hayan fallecido, vienen sus hijos y sus nietos a los conciertos, por eso cada vez viene gente más joven a los conciertos, y eso es muy bonito. Decíamos justo que se cumplen... Ay, ¿me acerco? Perdón. Que sale de foco, niño, con esta cara, ¿qué tienen que ver? Esos ojos en Technicolor. Decíamos justo, Diana, que se cumplen 20 años de la publicación del disco No te olvides de mí, donde estaba incluida la canción Sola. Ahora estás de gira, que se titula Ya no estoy sola. ¿Cómo está yendo esta gira y qué citas tienes próximamente? Pues empezamos el 31 de octubre en Mérida. Aunque fue un comienzo celebración el pasado 6 de abril en el Teatro Real, que fue uno de los sueños de mi vida. Precioso, vino precisamente la banda de cornetas y tambores del cautivo.
con artistas invitados. Vino Mariola Cantarero, Marina Heredia, Antonio Campos, Juan Antonio Suárez Cano, La Lupi, Curro de María y mi querido Valderrama, que me coronó con el sombrero de su padre como reina de la copla, cosa que me hizo evidentemente mucha ilusión y fue un momento maravilloso. La gira va a estar por toda España y nada, en diananavarro.es, ahí podéis ver todas las fechas y os podéis venir. En Málaga vamos a estar en febrero, así de memoria. El día 9. El 9, probablemente también. Ay, qué mono. Probablemente el 10 también. Estamos ahí. A Valencia también vamos 2 días, o sea que esperemos que sea una gira muy fructífera, que todo el mundo venga a verla, para salir de esa cotidianidad que tenemos a veces tan dura y nos dejemos llevar por las canciones y por las historias que le propongo. Estoy, la verdad, que muy emocionada porque creo que va a ser una gira muy bonita de celebración para todo el mundo. A ver si conseguimos el 9 o el 10 de febrero estar en Málaga. Claro. Sería aquí a Madrid también vendré, pero ya tengo a Móstoles, que creo que están las entradas agotadas. Ya tenemos la excusa para poder salir de la oficina y preferimos ir a Málaga. Por supuesto, hombre, Málaga tenemos muchas ganas, por eso Málaga siempre es bien. Pues nos quedaríamos horas y horas hablando, pero se nos acaba el tiempo. Sí, nada, agradeceros muchísimo tanto a Roy como a Diana Navarro que nos hayáis acompañado hoy en Bigoteando. Ha sido un lujazo y un placer, la verdad. Sí, muy bonito, muy bonito. Me encanta lo de bigoteando, ¿eh? Dos bigotes por los bigotes, bigotean. Hay un tema ahí, hay un tema. Sí. Hombre, y también los bigotes de los langostinos. Claro, folclórica, también un marisquito. De los gatos también. También los gatetes, somos gatos. Aquí presentes siempre. Sí. Pues nada, que muchísimas gracias. Sí, millones. A vosotros. Y a Diana, por favor. Y a Diana. Todas las gracias para ella. Gracias a vosotros. Pero sí. Y nada, que en breve volveremos con otro episodio de Bigoteando, de lo que canta un gallo, que creo también que va a tener algo de musical. Creo que igual también incluso te voy a proponer que bailemos una coreografía que te sabes, que lo sé que te sabes. Eso está por ver todavía. Haremos su cara, te he visto que la mira como diciendo, no. Esto no estaba preparado. Pero bueno, todavía queda tiempo para ensayar. Y nada, que nos podéis escuchar y ver en Spotify, YouTube, iVoox y Apple Podcast, que también nos podéis suscribir, nos podéis dar comentarios, etc. Y eso es, cada episodio de Ana Roy cerramos con una frasecita. Sí, ¿con qué cerramos hoy? En esta ocasión vamos a cerrar con una frase que no podía ser otra que de una copla que a lo mejor os suena. No sé. Tatuaje. Puede que sí. Fue compuesta por Manuel Quiroga y la letra pertenece a Rafael de León y Sandro Valerio. Fue popularizada por Concha Piquer y dice así. Miras un nombre de extranjero escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. Gracias. Nombre de extranjero escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. Bueno, qué maravilla. Gracias. Muchas gracias, Diana, por este regalo. Nos daba corte pedirte que cantaras porque nunca se sabe, pero ya ha sido... Ya me lo pido yo. Pues yo no te gracias. Gracias, de verdad. A vosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Chao. Adiós. Bigoteando, un subidón cultural de Editorial Dos Bigotes en formato podcast.